En Cristo somos una nueva creación. Esa es la razón de que cuando llevamos a cabo una acción no correcta, el Espíritu Santo nos lo hace saber. E inicia un proceso que empieza a la. Eso nos lleva a que tengamos arrepentidos y confesemos. Al confesar conseguimos el perdón y Dios, que es bueno, nos restaura. Nosotros en este momento disfrutemos este pasaje bíblico en 2 de Corintios, del capítulo 5, versículo 16, hasta terminar el capítulo 7. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, como siempre, porque no podemos hacer otra cosa, solo agradecer tus favores, tu misericordia, tu bondad, tus regalos, Señor, las personas lindas que nos ayudan, las personas lindas que también nos hacen a veces desesperar, pero que también están dentro de tu plan para que nosotros podamos crecer y crecer sanos en tu nombre. Gracias por esta audición, gracias por todos los que la escucharán o verán en algún momento. Amén. Entonces empezamos en 2 de Corintios 5:16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Cuando Pablo era maestro entre los judíos, emitió su propio juicio en la carne sobre Jesús y decidió borrar todo recuerdo del paso de Jesús sobre la tierra. Por eso persiguió a los cristianos. Pero cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado, que cambió totalmente su apreciación hacia él, porque a partir de ese momento Jesús fue para Pablo la persona más admirable del mundo, pues comprobó que aunque lo perseguía, por tal perseguir a sus seguidores, estaba persiguiendo a Jesús. Pues aunque lo perseguía, no lo condenó. Le dio una gran oportunidad. Conocerlo personal y espiritualmente, ofreciéndole algo que hacer en su reino. Cuando le dijo, levántate, ve a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Por eso dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y viene el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La expresión que se tradujo de modo es una conjunción que expresa el resultado de, quiere decir el resultado de todo lo que ha estado diciendo en la carta. Es que sí es una condición, una condicionante. Si alguno, no importa que no tenga identificación, no importa que no tenga identidad, que no está diciendo un nombre propio, solo que cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? Está en Cristo. Está en Cristo. Estar en Cristo es una expresión característica del apóstol Pablo. Lo coloca dentro de él. Está dentro de Cristo. Y esta forma de pensar provoca un cambio radical en las personas que están haciendo un trato serio con Jesús, un nuevo acuerdo, un nuevo pacto. Al que esta propuesta, al tener fe en Jesucristo, hace posible que cada uno cumpla la condición, se convierta en una nueva criatura o una nueva creación. Esto modifica todos los aspectos de la vida. La palabra que se tradujo como nueva quiere decir nuevo, no usado, fresco, novedoso. Es lo nuevo en cuanto a la forma o calidad. Son nuevas criaturas desde su interior. Ya no serán los mismos jamás.
porque lo de atrás es viejo, ya pasó. No es que hayan sido reformados, rehabilitados o reeducados. Son una nueva creación. Todo es nuevo ahora de acuerdo a la forma de ser de Cristo. Este es el estilo de Pablo. Analiza la situación, la divide en partes y luego lo une todo de una situación concreta y determinada, llega a un principio básico de toda la vida cristiana. Veamos, Cristo murió por todos, así que la vieja personalidad del cristiano murió con Cristo en la cruz y resucitó con él a una nueva vida, como si Dios lo acabara de crear. Ahora tiene una nueva escala de valores. Ya no aplican las cosas que antes hacía. Todo es hecho nuevo. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando los cristianos entienden que están reconciliados con Dios, consideran que su privilegio es el poder animar a otros para que también se reconcilien con Dios. Así que pueden decir, nos dio o tenemos el ministerio o servicio de la reconciliación y nos entregó la palabra de la reconciliación. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra que se traduce como embajador representaba en primer lugar a la figura del que había sido comisionado personalmente por el emperador, y Pablo se consideraba designado por Jesucristo para la obra de la iglesia. Pero también se refiere a la extensión del imperio. Era responsable de introducir nuevos pueblos en la familia de Roma. Así se consideraba Pablo, el que presentaba a otros las condiciones de Dios para que entraran a formar parte como ciudadanos de su reino y como miembros de su familia. Muchas veces los embajadores van a países que tienen otra forma de comunicarse, otro idioma, otras costumbres, otras tradiciones y por lo mismo otra manera de vivir. Los cristianos, como dijo el Señor Jesús, están en el mundo, pero son ciudadanos del cielo. Entonces, aquí en la tierra son extranjeros que hablan a nombre de su país. Así que se escuchan sus palabras y se observan sus acciones y se dice, así se vive y se dice, se habla, se comportan en el cielo. Pensando de esa manera, los cristianos tienen un privilegio y también una responsabilidad, pues el honor de Cristo y su iglesia están en sus manos. En otras palabras, su testimonio habla bien o mal de la iglesia y de Jesucristo. Ahora bien, el mensaje de Pablo como embajador del reino de los cielos es que la humanidad se reconcilie con su Padre, se reconcilien con Dios, quien espera con amor a sus hijos, que tiene ya todo resuelto, para que vuelvan a casa, pero que depende de la voluntad de estos sus hijos. Pablo apela a la voluntad de ellos cuando dice, os rogamos, les rogamos. Quiero leerlo en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos al capítulo 6 y su primer versículo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Pablo, como verdadero embajador del reino, presenta el gobierno de Dios y ofrece la invitación oficial para que, por fe, regresen, vuelvan en amistad con el gran yo soy, el Todopoderoso, en los términos del nuevo pacto. Esto es, un retorno al Padre de pura gracia como regalo. Me encanta la traducción del lenguaje sencillo. Dice, nosotros trabajamos para Dios. Por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Isaías, el profeta, muchos años antes de que Cristo tomara forma humana, expresó que habría un momento en que Dios mostraría su amor a su pueblo y lo ayudaría a volver al Padre. Ese tiempo precisamente se cumple cuando Cristo resucitado, por medio de sus embajadores. ¿Quiénes son sus embajadores? La iglesia, específicamente los apóstoles, los profetas, los evangelistas, ofrecen salvación y vida. El versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Debido a que el reino de Dios tiene otras medidas y otras formas de vida, se presentan situaciones difíciles para los que son ciudadanos del reino de los cielos, pero viven todavía en la tierra. De ahí que el embajador del reino proporcione estrategias para resistir los embates, a fin de que la tribulación ofrezca la oportunidad de ser valerosos, triunfantes, fuertes. Dice el versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pablo menciona algunas de las características de los servidores de Dios. En primer lugar, dice mucha paciencia. La palabra que se traduce paciencia es la que se usa respecto del sufrimiento que ocasiona el dolor de la experiencia de muerte. También se puede traducir como aguante, resistencia, ya que el cristiano debe ser probado en muchas, dice ahí, en muchas aflicciones. La paciencia es una virtud, es el espíritu que puede sobrellevar las cargas, porque tiene la esperanza de que va por el camino que conduce a la gloria. Por eso espera algo nuevo y un mejor amanecer. La paciencia vista de esta manera se puede convertir en coraje, resolución, espera con propósito. Pero también habla de tribulación, que también se puede traducir como persecución. Son cosas que abruman al espíritu humano, como las tristezas que son cargas insoportables para el corazón, incluidas las desilusiones que lo oprimen, pero pueden ser contrarrestadas por la resistencia que con la ayuda del Espíritu Santo se puede enfrentar. Menciona las necesidades de la vida. Algunas se pueden evitar, pero otras se tienen que soportar, sobre todo los que conocen el amor humano, que muchas veces deja sin sabores por los menosprecios, abandonos, traiciones, o bien sufrir la muerte de un ser querido. La resistencia, el soportar triunfante sobre estas necesidades de la vida, muestra de qué están hechos los cristianos. Desde que están en Cristo, son una nueva creación, resistente al dolor por la esperanza de estar un día con su Señor. Angustia también puede usarse como ansiedad en la vida. Hay momentos en que parece que una persona está en una situación en los muros de la vida que la estrechan, amenazando con aplastarla. Nuevamente, los que están en Cristo tienen una nueva naturaleza
que soporta por la esperanza de que un día todo esto pasará y siempre estarán con el Señor. El versículo 5 sigue con el tenor: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ahí estas pueden considerarse tribulaciones externas de la vida. Bien se sabe que en algunas personas la vida cristiana lleva consigo sufrimientos no solo espirituales o sentimentales, sino también físicos. Históricamente hablando, los mártires en el circo romano, entre las fieras, la hoguera, la lapidación, han sido la semilla de la iglesia, porque de ahí han nacido muchos más cristianos. Pablo estuvo preso en Filipos, en Jerusalén, en Cesarea, en Roma, y hasta hoy siempre han existido cristianos dispuestos a perder su libertad antes que abandonar su fe. Además de Pablo y sus acompañantes, en muchas ocasiones los cristianos han tenido que enfrentarse con la violencia de la multitud, con los tumultos. Refiriéndonos a los trabajos, es bueno recordar que cada cristiano viene a ser un obrero de Cristo. Otra forma de decirlo es que trabajan hasta agotarse, con tal de cumplir las tareas asignadas por el Espíritu Santo. Desvelos también puede decirse insomnio. La mejor de las veces por estar orando, pero también por peligros o incomodidad que les impidieron dormir. Pero Pablo tenía toda la disposición para ser conocido como el centinela de Cristo. Cuando habla de ayunos, seguramente no se refiere a los ayunos voluntarios, programados, sino a las veces que no tuvieron nada que llevarse a la boca por la urgencia del trabajo que realizaron. El versículo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En estas menciones, ahora se refiere a las cualidades que Dios da, en primer lugar, en el aspecto mental. Pureza es la cualidad que le permite a una persona disfrutar la presencia de Dios. Ciencia o conocimiento de las cosas que se deben hacer. En otras palabras, lo que los cristianos comunes, si se pueden llamar de esa manera, llevan a cabo. Longanimidad supone la paciencia, entereza y fortaleza de ánimo para enfrentarse a las adversidades, provocaciones o pruebas a que son expuestos los cristianos a través de sus vidas. La bondad es una de las cualidades del corazón que Dios da. Por ella se piensa más en los demás que en sí mismo. Respecto al Espíritu Santo, Pablo tenía comprobado que sin ayuda del Espíritu Santo no se puede decir ni hacer nada que valga la pena en lo que se refiere al servicio a Dios. La expresión amor sincero, del griego agape para amor, es la benevolencia a toda prueba. Por lo tanto, jamás abrigará pensamientos vengativos o recibirá desprecios e injurias con buena voluntad. El versículo 7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Se refiere al equipo que Dios da para la enseñanza del Evangelio. Dios equipa a los suyos no solo con el contenido del mensaje, sino a que incluye el poder y la habilidad para proclamarlo. Esa es la palabra de verdad. Es indispensable en la enseñanza el poder de Dios, en la enseñanza del Evangelio el poder de Dios, pues sin las demostraciones de poder, las personas difícilmente podrán creer el mensaje y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Respecto a las armas de justicia a diestra y a siniestra, está refiriéndose a armas de defensa y de ataque. Aunque la guerra era cuerpo a cuerpo, en una mano se llevaba la espada y la lanza y en la otra mano el escudo. Pablo está diciendo que Dios le ha confiado
el poder para llevar a cabo la tarea y defenderse de las tentaciones. Por eso dice a diestra y a siniestra. Dice el versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero veraces. Enseguida presenta una serie de contrastes, honra y deshonra. No me importa si el mundo no me concede ningún derecho. Yo sé que soy ciudadano del reino y eso es suficiente. Mala fama y buena fama. Criticaban todas las acciones de Pablo y hasta odiaban su nombre. Pero la opinión de Dios era lo único que importaba a sus siervos. Engañadores pero veraces. Muchos le llamaban al equipo apostólico charlatán e impostor. No obstante, ellos sabían que su mensaje era la verdad de Dios. Versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, desconocidos, pero bien conocidos. Los judíos que eran sus enemigos preguntaban, ¿quién era Pablo? Tratándolo como un desconocido, pero para Dios era su siervo y era muy querido por los que habían sido salvos por la predicación y las señales que vieron acompañando a esa predicación. No te extrañes si alguien pregunta, ¿quién es? Hacían eso con Pablo. Moribundos, mas aquí vivimos. Revisando la vida del apóstol Pablo, todo el tiempo estaba en medio del peligro. Decía el mismo, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, amenazado de muerte. Sin embargo, realizó viajes a Asia Menor, a Macedonia, a Atenas, y aunque en calidad de prisionero, llegó hasta Roma, y ahí predicó a Jesucristo. Castigados mas no muertos. Tuvo experiencias únicas, singulares, que en otra persona posiblemente le detendrían en la realización de su encargo, de la predicar el Evangelio. Pero tal parece que esas situaciones, en lugar de detenerlo, lo animaban a seguir en la realización de la tarea. Y junto con él, el grupo de personas que le acompañaban o que evangelizaban en todo el mundo conocido de su tierra. El versículo 10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hasta el momento que está escribiendo, nada pudo quitarle el gozo de su salvación, el gozo de predicar el evangelio sin pedir cosas materiales a los creyentes. Por ejemplo, parecía que no tenía dinero. Sin embargo, era tan rico que podía enriquecer a las almas de sus oyentes. Su principal posesión era Cristo, y teniendo a Cristo, tenía todo para vivir bien en este mundo y en el venidero, pues Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dice el versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en su propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros, también ustedes. Pablo en este párrafo les habla mostrando sus sentimientos hacia los hermanos que vivían en Corinto. Les dice cuánto les amaba, aunque ellos no mostraban tanto cuidado para Pablo, pues se sentían regañados y maltratados por el apóstol, pero les hace ver que sus palabras de corrección procedían del amor que les tenía. De los versículos 14 del capítulo 6 hasta el primer versículo del capítulo 7, tenemos un muy buen asunto que revisar. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Si bien en la primera carta les había dicho que se aislaran de los que diciéndose hermanos predicaran
practicaran el pecado como estilo de vida, en esta misma carta les dijo que continuaran sus relaciones con los no cristianos, con el fin de ganarlos para Cristo, pero sin comprometer su fe mediante compromisos personales, políticos o de cualquier otra índole, porque ese tipo de compromisos podrían debilitar su entrega a Cristo, así como su integridad y sus normas. Este pasaje se compone de algunas figuras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles, pensamos en Levítico 19:19. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Y dice Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente. La idea es que hay ciertas cosas que son incompatibles por naturaleza y no se pueden asociar provechosamente. Es imposible que la pureza cristiana y la inmoralidad pagana formen juntas una yunta. Dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Belial es otro nombre para Satanás. Entonces, la contestación a la interrogación es, no hay ninguna relación, no tienen ninguna relación, dijéramos hoy, nada que ver uno con otro. Dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este pensamiento también tiene base en el Antiguo Testamento. De acuerdo a 2 de Reyes 21, de los versículos 1 al 9, tomemos algunos párrafos. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Pablo toma este ejemplo para aclarar a los corintios que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Las veces que se intentó unir el templo de Dios con el culto a los ídolos, tuvieron problemas los que formaban el pueblo de Dios. Dice el versículo 17, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay algo que ocupa el pensamiento y el sentimiento de Pablo. Por eso parece que interrumpe el mensaje para llamar la atención de sus lectores a fin de que no tengan nada que ver con la idolatría. Pues una persona no puede participar en la adoración idólatra porque es templo de Dios, del Dios viviente, y por tal motivo deben apartarse de la idolatría. Como comprobamos, son una recopilación del Antiguo Testamento respecto de no mezclarse con lo impuro y con lo impuro y a recibir a los que se apartan de la idolatría, como un padre recibe a su hijo que vuelve a casa arrepentido por haberse alejado sin razón. Les dice Pablo, ustedes apártense de la idolatría, y si alguien viene de la idolatría y viene arrepentido porque ya entendió que eso no es lo correcto, recíbanlo con amor. Pero ustedes salid en medio de ellos. Es una réplica de la instrucción que Dios le dio a Abraham cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Desde los primeros tiempos en que Dios tiene relación con el hombre, lo va a separar de la idolatría. Si alguien piensa, ¿por qué se hace alusión parcial a algunos pasajes en vez de una mención total o textual? Recordemos que no había libros, eran rollos, caros, muy caros, poco manejables. No habían divisiones de capítulos.
Esto, la división en capítulos, lo introdujo Stephen Langton en el siglo XII, por allá de los años 1207 a 1228. Era un cardenal inglés de la Iglesia Católica Romana y arzobispo en Inglaterra. Y los versículos fueron diseñados por un impresor de París en el siglo XVI. Por eso la mayoría de los estudiosos hacían citas o menciones de memoria, conformándose con ser fiel al sentido, aunque no lo fuera a las palabras. No era la letra de la escritura, sino su mensaje, lo que se necesitaba. Esto es muy importante que lo recordemos nosotros. No siempre la Biblia ha estado como ahora la podemos leer. Al principio eran rollos y eran a renglón seguido. Gracias a Dios por estos dos hombres que primero la dividieron en capítulos y luego en versículos. Vamos al primer versículo del capítulo 7 de Corintios. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios siempre cumplirá sus promesas. En esta ocasión las promesas son, seré su padre y ustedes serán mis hijos. Por estas promesas, los cristianos deben apartarse del pecado y volverse a Dios, perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad quiere decir que los corintios no tenían nada que hacer en el paganismo, pues el recibir a Cristo significaba un punto y aparte. Lo de atrás se quedó. Ahora todo es nuevo. Ahora viven para Dios. Piensan en Dios, en su gloria, en el cielo. De los versículos 2 al 4 dice, admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Ya les había dicho que los amaba como a hijos. Ahora confirma su cuidado y lealtad a favor de los corintios. El versículo 3 dice, no lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Con esta expresión hace el llamado a la reconciliación entre Pablo y los corintios, invitándolos a que recuerden que los ama. Versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Aquí está apelando a ese espíritu reconciliador que debe caracterizar a los hijos de Dios. Dice, ahora del 5 al 12, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Parece que Pablo vuelve a la idea que traía en la carta, compartiendo respecto de su viaje y lo que experimentó mientras esperaba la noticia de Tito. Dice el versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito llegó con la buena noticia de que los corintios se habían reconciliado con Pablo. Dice el versículo 8, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte.
Parece que Pablo hace una reflexión en voz alta, pues sintió dolor porque los contristó, pero al saber que de su arrepentimiento con todos sus beneficios, ahora tenía gozo. Por fin, quedó demostrado que la carta de Pablo no los perjudicó, sino los ayudó. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Lo repito, esto es muy interesante. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando es el Espíritu Santo quien redarguye nuestras mentes e incluso sentimientos, la tristeza que se experimenta provocará un cambio de actitud. Un cambio de actitud hacia una situación en particular. Sin embargo, cuando se actúa como actúan las personas que están en el mundo, solo se sienten descubiertos y entristecidos porque las cosas no resultan como se espera. Esa es la tristeza del mundo. Por eso dice que la tristeza del mundo produce muerte. Recordemos, por ejemplo, a Pedro y a Judas. Los dos negaron a Jesús. Acciones incorrectas. No obstante, Pedro fue redarguido, sintió arrepentimiento, tristeza, vergüenza, se arrepintió, fue consolado, restaurado, y Jesús pudo cumplir los planes que ya tenía para la vida de Pedro. Judas, por su parte, sintió remordimiento, pero a su vez una acusación muy fuerte. Recordemos que el acusador se llama diablo, que lo llevó a quitarse la vida. Esa es la tristeza que produce muerte. Así que cuando tú y yo seamos reconvenidos, debemos tener tristeza que produzca vida, que nos lleve al arrepentimiento, que nos lleve a pedir perdón, que nos lleve a estar a cuentas con Dios. Dice el versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¡Qué defensa! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que la tardanza de Pablo fue respaldada por el Espíritu y Dios mismo trató con los corintios. El resultado es expresado por el apóstol con admiraciones. Fueron prestos en reaccionar, o sea, tuvieron solicitud, defendiendo a Pablo de la reacción del ofensor, mostrándose ellos indignados hacia el ofensor y la ofensa. Por otro lado, se alarmaron ante la situación creada, o sea, el temor. No obstante, pudieron demostrar su afecto y su disposición de hacer justicia, lo que Pablo llama vindicación. Finalmente, la iglesia también se opuso a los rebeldes. Dice el versículo 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Ahora descubre el propósito de esta carta, en donde se aplican correctivos puntuales y severos. El propósito fue que saliera a la luz la atención que tenía Pablo para los corintios y pone de testigo a Dios. Por fin, en los versículos 13 al 16 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. La Biblia en lenguaje sencillo dice, esto nos hace sentirnos mejor. Tito está muy contento, pues ustedes lo ayudaron a seguir adelante. Eso nos alegró más todavía. Nos hace bien recordar el trasfondo de este versículo. Las cosas iban de mal en peor en Corinto,
Pablo había hecho una visita, pero en lugar de arreglar los problemas, se agravaron. Como consecuencia, Pablo envió una carta severa y muy seria con Tito. No obstante, estaba muy preocupado que no pudo quedarse en Troas, aunque habían muchas oportunidades de evangelizar. En algún lugar de Macedonia se encontró con Tito. Lo encontró feliz por los resultados que había comprobado, pues el problema estaba resuelto. La herida se había cerrado, todo estaba bien. Dice el versículo 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Dice la Biblia en lenguaje sencillo. Ya le había dicho a Tito que yo estaba muy orgulloso de ustedes y no me hicieron quedar mal. Al contrario, todo lo que le dijimos a Tito fue verdad, como también es verdad lo que les dijimos a ustedes. La lección que obtenemos es que la reprensión, cuando sea necesaria, debe darse con amor y por necesidad. Así se estará en la posibilidad de ayudar a nuestros hermanos. Dice el versículo 15, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, Tito recuerda que todos ustedes lo obedecieron y lo respetaron mucho. Por eso él los quiere más todavía, pues no hay algo más satisfactorio que en las personas que confiamos que no nos defraudan. Dice el versículo 16, me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Me alegro de poder confiar plenamente en ustedes. El gozo del que se habla es el gozo que viene de Dios y se confirma por los acontecimientos que estemos viviendo. Parece como increíble este relato. Hay un problema muy serio y de repente se presenta un final feliz, pero lo que realmente sucede es que se presenta el resultado del pesar piadoso, que es diferente del pesar mundano. En el mundo, el pesar es porque el pecado o el dolor se han descubierto, pues mientras no se descubre, la conducta se lleva a cabo sin ningún inconveniente. El pesar piadoso ve el mal que se ha cometido y no lo lamenta solo por acción. Aborrece el origen de esa mala conducta. El pesar piadoso produce arrepentimiento verdadero que se demuestra por sus obras. Los corintios mostraron su arrepentimiento haciendo todo lo posible por remediar la terrible situación que había producido su insensatez y procuraban deshacer las consecuencias. Y lo consiguieron, todo volvió a la normalidad entre los cristianos. Siempre debe haber amor sincero, respeto, gozo, bendición. Espero que tengas algo que decirle a Dios. Yo le diría, Señor, ayúdanos a tomar la lección para que podamos enfrentar y confrontar los conflictos, que tengamos paciencia, que esperemos tu tiempo. No importa que parezca todo retrasado, entrampado, acorralado, tú estás de por medio y tú siempre nos vas a dar la victoria. Tú dile al Señor lo que tú quieras decir. Bendito sea Dios. La próxima semana, si vivimos, nos vemos aquí. Ya saben, estamos en Facebook con el título de Disfruta la Palabra, en YouTube, Rosa de Hernández Ojeda, y en la radio, con nuestros compañeros también. Gracias a Dios por este ministerio radial. Bendiciones.